tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a recordar un hecho histórico ocurrido el 27 de febrero de 1983 en las montañas al norte de Nicaragua, muy cerca de La Dalia, en un lugar conocido como San José de las Mulas, donde se escenifica un combate con miembros de uno de los batallones de la Juventud Sandinista. Y digo de la Juventud Sandinista porque la verdad es que eran batallones de reserva del Ejército Popular Sandinista, pero estaba integrado principalmente por miembros militantes de la Juventud Sandinista. El batallón 3062, habían dos, el 3062 y el 3072. Se escenifica un combate con miembros de este batallón 3062 que están destacados en San José de las Mulas, realizando labor política principalmente en San José de las Mulas. Más que actividad militar, están realizando actividad política. Y un contingente de la contra, ya en ese momento la contra, la resistencia nicaragüense. Creo que en esa época todavía no era conocida como la resistencia nicaragüense. Más la contra, es más, había recién, creo, pasado de ser las milpas a la contra ya como tal, ataca esta guarnición del 3062, causando una cantidad de muertos que dolieron mucho en aquel momento, más de 23 muertos, 23 caídos en combate, en un combate muy desigual, porque prácticamente estábamos hablando que era de 4 contra 1 aproximadamente la relación de superior numérica que tenía la contra el destacamento, además del tipo de armamento que había. Vamos a conversar sobre este tema, recordar un poco este tema, con Marvin Vallecillo, que estuvo ahí en San José de las Mulas, y Manuel Espinosa Jerquín, que escribió el libro Un despertar de fuego y sangre, que no es un libro nuevo, es un libro que ya tiene unos años, 6 años. Que habla acerca de San José de las Mulas, pero no trata solamente sobre San José de las Mulas. Ya vamos a hablar un poco acerca de este tema. Bienvenido a los dos. A ver, Marvin, ¿qué barbaridad dije ahorita? Los hechos sucedieron en el departamento de Matagalpa, municipio de Matigua, en la comarca de San José de las Mulas. Allí nosotros llegamos, la misión de nosotros en la comunidad era interaccionarnos con ellos, aprender de ellos. Llevamos el programa histórico del Frente Sandinista, porque en la compañía habían compañeros que estudiaban en anexo normal, habían maestros, y ahí se llevó la educación. Habían compañeros que estudiaban en la UNAM medicina, y ahí se llevó la salud. Habían compañeros que trabajaban con la Asociación de Niños Sandinistas, y hoy hicieron títeres, llevaron alegría a los niños. Habían compañeros que sabían algo de carpintería, construimos un parquecito de madera. Es decir, es el programa de hoy también, que es lo que anda haciendo, que está desarrollando el gobierno, está haciendo los parques nuevos, llevando la salud gratuita a la población, llevando la educación gratuita a la población, también haciendo actividades recreativas que lo está impulsando la Juventud Sandinista, que lo lleva a ver fútbol, ¿verdad? El Barça con el Real Madrid. Con el Real Madrid, sí. La Juventud Sandinista lo lleva, pues, en vehículo, y lo va a traer y lo va a dejar, pues. Entonces, el programa histórico del Frente es el mismo, no ha cambiado. El Frente Sandinista no ha cambiado, ¿verdad? Como es igual la prensa que no ha cambiado, que solo mentira, dice. Cuando los muchachos cayeron, ellos decían que nosotros estábamos borrachos, que estábamos dormidos, ¿verdad? Éramos inexpertos, etcétera, pues. Pero la verdad es la siguiente. Nosotros el 26 de febrero estábamos conmemorando la gesta de la unidad del apóstol Carmelo Ortega. Ese fue el último día que nos miramos todos porque hicimos sociodrama, nos reímos, ¿verdad? Bailamos. Y entonces una vez que terminó el acto de Carmelo Ortega, nosotros fuimos a descansar y lógicamente los 9 puntos alrededor de la escuela y el centro de salud estaban los postes. El resto estábamos descansando. Pero a las 3 de la mañana, cuando hubo el cambio de posta, uno de los compañeros
identificó algo raro, ¿ya? En la maleza, ahí en el monte, ¿verdad? Entonces ellos gritaron, ¿quién vive? Entonces uno de los contras, como no contestaban, pues los contras comenzaron a tirar una granada, después ráfagas, e inmediatamente nosotros cada quien nos fuimos a los pozos tiradores. Nosotros pensábamos que era un hostigamiento que iba a pasar, pues. Después nos dimos cuenta que eran una de las fuerzas de tarea la que armó los Estados Unidos, Ronald Reagan, que eran más de 300 hombres con armamentos pesados, con 60 cohetes, morteros. Uno de los campesinos que hoy nos relata dice que ya como a las 7:30 han tirado 70 morteros. Ahí el centro de salud y la escuelita quedaron ahí quemados, desbaratados. Y así nosotros estuvimos ahí. Ok, ustedes están en la escuela. ¿Los puestos de guardia están alrededor de la escuela o alrededor de San José? No, alrededor de la escuela de San José de las Mulas. Ahí está un centro de salud, y un puesto de salud, y ahí está una escuelita. Entonces, alrededor de esos dos lugares, nosotros teníamos nuestra defensa circular. Sí. Que era un lugar desventajoso para nosotros porque quedaba como un hoyo. ¿Verdad? Entonces, la contra se posicionó en los cerros altos, donde éramos blancos nosotros, pues. A pesar que nosotros teníamos besetas, eran besetas y una M60, ellos nunca pudieron entrar. Nosotros teníamos como aproximadamente 200 tiros, la M60 también tenía pocos tiros, ¿verdad? Ellos pensaban de que nosotros éramos una presa fácil, pero les salió el tiro por la culata, ¿verdad? Porque ellos intentaron varias veces queriéndose dar golpes de mano para tomarse el lugar y aniquilarnos a todos. Pero como ya, ¿qué nos prevaleció a nosotros? El trabajo en equipo, la disciplina, la convicción revolucionaria que nos formó el Frente Sandinista de Liberación Nacional a través de Juventud Sandinista del 19 de julio. ¿Verdad? Las lecturas que nosotros dimos de los libros, de la biografía de nuestros hermanos guerrilleros, del libro de Omar Cabeza, de los libros del Che Guevara, ¿verdad? Ahí nosotros aprendimos y lo pusimos en práctica sobre la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ellos varias veces intentaron. Cuando ya a las 6 de la mañana comenzaron a caer el primer compañero, se les cantó a las 6 de la mañana la mañanita de Dolores Madrigal, que estaba de cumpleaños. Sí. También estaba el hermano Guillermo Madrigal, los dos cayeron ahí defendiendo a Nicaragua, ¿verdad? Cayó el F Compañía, Ricardo, F Pelotón, Calama y el político, era uno de los jefes, porque ahí se habían ido a dejar unos compañeros, iban a reunión los jefes militares y llevaban unos compañeros a Río Blanco. Entonces a cargo quedó Ricardo, ya era el jefe de compañía, y ya como a las 6:30, a las 6 cayó herido, ¿verdad? También el doctor Guzmán salió herido, que iba a rescatarlo a él, un francotirador lo hirió en el brazo izquierdo, ¿verdad? Y entonces ya comenzaron a caer los heridos, ¿verdad? Sin embargo, los que estaban heridos pues eran unos que nos avisaban cuando la contra en su sector echaban ofensiva, porque el M60 es la que se movía por todos los lugares, solo se volteaba, ¿verdad? Okay, ¿ustedes tenían pozotirador y tenían zanja de comunicación? No teníamos zanja de comunicación porque nosotros no íbamos no era una zona de guerra, pues. Nosotros íbamos a hacer un trabajo político, con encuentro, llevar el proyecto social del gobierno, ¿verdad? Nosotros no íbamos a hacerle la guerra. Y no íbamos a estar mucho tiempo porque nosotros íbamos a entrar a clase. Los niños de ahí iban a entrar a clase, entonces no queríamos dejar deteriorada la escuela. La verdad es que la fuerza de tarea no iba en dirección de nosotros, iban a otro lado. Pero cuando ellos se dieron cuenta que éramos un puñado de jóvenes, ¿verdad? Y que éramos de la Juventud Sandinista, ellos dijeron que era una presa fácil. Estuvimos desde las 3 de la mañana hasta como las 10:30, 11 de la mañana combatiendo contra ellos. Ya cuando habían más compañeros caídos, ya teníamos menos municiones, dieron la orden retirada, pero nadie se movía. Dijeron como 3 veces retirada, hasta algunos preguntamos que por qué la retirada. Hasta después nos dijeron en una orden y disciplina y retirada. Ya casi los compañeros estaban luchando cuerpo a cuerpo, ya están en la mitad del sector donde estábamos adentro, ¿verdad? Entonces logramos salir, pues. Ya en retirada, que salimos en dirección del Cerro Colorado. A los 3 días nosotros llegamos a reconocer a nuestros hermanos, fuimos varios sobrevivientes, ¿verdad?
Ahí en el camino encontramos a David Espinosa, que se había quedado, pues no había logrado salir totalmente del sector. ¿Verdad? Encontrábamos a otros compañeros que también no lograron totalmente retirarse del sector. Y uno de los compañeros escuchó que uno de los jefes dijo, pues, nos mintieron con la información, aquí habían más de 660, aquí habían asesores cubanos, decían ellos decían que habían asesores soviéticos. Como David Espinosa es alto, con barba, moreno, ellos nos gritaban que mataran al cubano. Porque ellos varias veces nos dijeron a nosotros, ríndase. Hasta con una mujer andaba con un megáfono. Y nosotros le respondimos como Leonel Rugama, que se rindiera a tu madre. ¿Verdad? Entonces, fue una lucha desigual de cantidades de personas, ¿verdad? Y de armamento. Pero fue una victoria para nosotros como Juventud Sandinista 19 de julio, porque teníamos una convicción, amamos a Nicaragua, amamos a nuestro pueblo y creemos en la revolución y creemos en la conducción del comandante Daniel Ortega, ¿ya? Y actualmente ahora la compañera Rosario Murillo, que está dirigiendo este proyecto revolucionario. Y por eso seguimos avivando la memoria, porque sabemos que avivando la memoria de nuestros hermanos, nosotros lo miramos en los proyectos. Cuando miro en la calle, pues que andan dando los paquetes de comida a las mamás de caído, a los que tienen menos ingresos, yo digo, ahí van mis hermanos, no fueron vanos. ¿Qué cantidad de gente había ahí en San José de las Mulas, del 30 al 62? Habíamos más de 60, pero día antes muchos compañeros estaban enfermos, ya del cólera, de la fiebre, y entonces los sacaron. Sí. Sacaron un día antes a varios y después otro día se lo llevaron a Río Blanco. Ya quedamos como 54. Murieron 23 y quedamos vivos 21 compañeros. Ya actualmente ya fallecieron 2 por enfermedad. Uno está en México, la mayoría estamos aquí en Managua. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Manuel Espinosa Jarquín, en su libro Un despertar de fuego y sangre, habla con los sobrevivientes de San José de las Mulas, pero también habla con miembros de la Fuerza de Tarea de la Resistencia Nicaragüense que participó en este combate. Por cierto, Marvin, ¿ustedes ya habían tenido experiencia combativa anterior? No, ese era la primera experiencia. Ese fue el bautizo de ustedes. Estábamos celebrando el cumpleaños y nosotros le gritamos a Dolores, estamos celebrando tu cumpleaños con este combate que estamos defendiendo a Nicaragua. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta edición en que recordamos la gesta de San José de las Mulas. Más o menos, a ver, tal vez traspolando en el tiempo, Pancasán en el 67 fue importante, una gesta importantísima en la historia del Frente Sandinista. San José de las Mulas, me parece a mí que para la Juventud Sandinista en los 80 es su Pancasán, prácticamente es su Pancasán. Es decir, es la principal prueba que pasa la Juventud Sandinista ya organizada en la defensa, en este caso en el 30-62 y el 30-72, y muestra que no está dispuesta a dejar pasar las cosas ni a dar la media vuelta, pues, como se dice, al ruido de los caites. Claro. Muestra que es una juventud fuerte, me parece a mí, sólida. Claro. Yo antes de hablar sobre el combate que se detalla con bastante intensidad en este libro, me gustaría expresarte o contarte rápido cuál fue el objetivo originario de este libro. Era yo decano en una universidad, atendía la carrera de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, y yo miraba que las clases, como por ejemplo proyectos, a los estudiantes les daban cualquier cosa, pero ningún proyecto relacionado con la carrera. Imagínate que un relacionista tenía que estudiar producción y comercialización de tilapia, fue un proyecto que tenía que pensar. Nada que ver. Igual en el tema, pues, de resolución de conflictos, que es una carga muy jurídica. Entonces,
Buscaban los muchachos cómo hacer cualquier tema, pero muy alejado de lo nuestro. Y la realidad es que nuestra formación tiene que ser vista desde el sur, vista desde lo nuestro, de lo nacional. Y sobre todo porque el reto en estas clases es llegar a una solución del conflicto, dar propuestas que solucionen. Y en este caso, nuestro objetivo con los jóvenes de esa universidad de cuarto año era lograr conciliación. Y me adelanto un tanto porque al final, entre los entrevistados, tanto combatientes de un lado como del otro, lograron reunirse en la universidad, ¿verdad? Como un laboratorio de conciliación, y que se conocieran y, si era posible, llegaran a darse las manos, ¿verdad? Entonces, claro, primero fue elaborar todo un sinnúmero de acciones encaminadas a las entrevistas, sobre todo de la gente de la resistencia, porque es la gente desconocida, y la parte nuestra, pues ya nosotros la conocíamos muy bien y conocíamos los que estuvieron ahí. Bastante complicado porque al final, al principio nadie se te abre para decir, sí, hicimos esto o lo otro. Muchos encuentros un tanto fallidos, muchos de ellos no querían hablar, porque lo triste de este combate, ¿verdad?, es el final, que con tanta heroicidad los chavalos mantienen la posición, pero por un sinnúmero de, vamos a decir, elementos circunstanciales técnicos, como es la poca munición que tenían, la menor cantidad que tenían, porque la correlación de fuerza completamente asimétrica, 250 contra 47. Las armas que tenían de una inferioridad colosal, beseta de fabricación checa del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, contrafal, mortero, granada e inclusive sin comunicación. Entonces, eso lógicamente en guerra tiene que resultar con lo trágico que esto pasó. Y termina en una masacre, porque hay jóvenes que quedan heridos, ¿verdad?, que no pueden ser evacuados por el golpe asalto final. La superioridad lo dictó todo. Ahí habían guardias somocistas de la EBI que pelearon en el Frente Sur con una enorme experiencia combativa en los barrios orientales, Monimbó, Estelí, y que chocaron y dieron esa fuerza pues contra los que estaban ahí en el cuartel. Entonces, esa parte del fin no se quería como abordar mucho, no se quería contar mucho, pero en función de la conciliación, mira cómo es la importancia del libro. Nosotros hablamos ahora de una ley de reconciliación y a muchos les molesta, pero igual les molesta cuando se hizo una ley del servicio militar, y los tiempos han cambiado tanto en este país que ahora, en vez de hablar de ley del servicio militar, hablamos de ley de reconciliación. Eso es muy importante destacarlo. Entonces, nosotros ahí el proyecto, como lo explicamos, es de conciliar, ¿verdad? Entonces, se fueron abriendo y comenzaron a relatarnos prácticamente desde que salieron de Honduras, toda la ruta, y nos fuimos encontrando algunos que sí realmente cooperaron abiertamente, desinteresadamente. Otros se mantuvieron pues en una posición de no querer contar el final. El final te referí ya cuando los miembros del 3062 se retiran de San José de las Mulas. Claro, porque son ellos al final los que logran entrar y terminar de ablandar a los pocos que quedan, resistiendo, cubriendo la retirada, ya heridos, aún heridos les causan bajas. Todo eso está en ese relato, pues, que es lo más doloroso que vas a encontrar en el relato. Pero al final nosotros creemos que el objetivo, cuando los reunimos a ambas partes en la universidad, ¿verdad?, y se dieron la mano, yo miré algo increíble. Por ejemplo, el doctor Manolo Guzmán, que es sobreviviente del combate de San José de las Mulas, se encontró con uno de los de la resistencia, y como Manolo llegó desde el hospital, ¿verdad?, con su la bata, ¿verdad?, con su gabacha, sí, con su gabacha, le dice el contra, doctor,
no me diga que fue usted el que le tiré, le dice, a matar. Pues sí, le dice, Manolo es una persona bastante calma. Pues sí, le dice, así es la guerra. No friegue. Y me queda viendo a mí y a los jóvenes que estudiaron en la clase de resolución de conflictos. Si 2 veces se me ha salvado este hombre, imagínate. Y yo no sabía, le dice, que usted me había estado salvando la vida y yo no sabía que usted estuvo ahí. Por ahí pues ya se dieron la mano, estuvieron varios. Otro que cuenta algo muy interesante y que aportó mucho más en términos de ubicar realidades, era uno que llegó allí y relata por qué se toma la decisión de atacar el cuartel, pero él era hijo de la señora de la molienda, de la comarca, donde los chavalos del cuartel de las mulas se mantenían ayudándole en el molino. Y entonces él aportó mucho, y sobre todo cuando a él lo hieren, él quiere entrar en uno de los intentos de asalto, y él dice, estoy como a 25 metros de entrar al cuartel, y miro, dice que un pozo de tirador ya está uno muerto. Entonces yo voy en esa dirección, pero de repente dice, para mi gracia, se levanta el chavalo y me crucifica con 3 balazos de BZ, y uno le terminó saliendo por aquí, por la parte de la mandíbula. Y me fregó, dice, entonces al final pues me dejaron ahí depositado en la casa de fulano ahí a no sé cuántos kilómetros, y a los 3 meses llegó a ver mi papá, dice. Y yo lo saludo, pero mi papá me queda viendo de una manera hostil. Y cuando le digo, ¿qué pasó, papito? Yo le dice, ¿y por qué llegaron a joder allá los chavalos? ¿Quiénes? Dice, los que llegaron allá a fregar. Yo le dice, no, pero miren cómo me dejaron así porque ustedes llegaron. Entonces, sucede, dice, que mi papá y mi mamá los quería allá los chavalos, porque había otra relación que no nos habían engañado en función de a quiénes íbamos a atacar. La percepción del enemigo que se creó, ¿verdad? Ocultó toda la verdad sobre la parte sandinista, pues. Como se les inculca tanto odio, entonces la conducta de la tropa en guerra va a ser muy difícil. Entonces, esa es la parte que motivó, una de las partes que motivó la elaboración de este libro. La otra es la parte de la historia nuestra, ¿verdad?, trasladada a lo que se debe enseñar en las universidades. Por ponerte un ejemplo, el conflicto sobre el caso de Palestina-Israelí se modela mucho, tal vez no tanto en las universidades locales, pero vos ves que hoy por hoy es algo muy difícil de solucionar y conciliar, porque en esto la conciliación es lo más duro. Sí. Conciliación es perdón total y olvido, que es lo que debe de promoverse en esta Nicaragua, que tanta sangre se ha derramado a lo largo de la historia, sangre de, como te dijera, jóvenes brillantes, destacados, el futuro del país, pues, pero que a las fuerzas que luchan por conquistar y gobernar el mundo no les interesa, pues. Eso me parece que debe ser retomado para las nuevas generaciones, de estudiar la historia de nuestro país en función de evitar la guerra. Pues, al final, yo entrevisté a un jefe de fuerza de tarea del Comando Regional San Jacinto, que es el que atacó las mulas, y me dice, yo creo que la lección de esto debe ser que guerra ni entre ángeles. Por muy ángeles que sea, eso es catastrófico. Porque al final dice, no tiene ninguna lógica matarse entre hermanos nicaragüenses. Como me encontré la expresión del tercero de Renato, de la Regional San Jacinto, que me decía, pero yo le pido, yo le voy a contar toda la realidad, pero yo le pido a usted que escriba que los norteamericanos nos dejaron abandonados. Nosotros, dice, desde que ya estábamos en esa incursión, nos dejaron abandonados. Cuando regresamos, nosotros no tuvimos a quién darle el parte. No tuvimos a quién darle el parte porque no estaban interesados en resultados, ¿verdad? Tales. Y algo muy curioso, y creo que lo mencionaba Marvin, es cuando le dije, ¿y qué parte dieron, verdad? Dice, no, que matamos como a 100, más de 100, pero ahí no había 100. No, ¿cómo no? Dice, pero ese fue el parte, porque los partes vos lo tenés que extradimensionar.
Porque además dice, no solo eso fue, también dijimos que habíamos matado a cubanos. Pero el San Jacinto, la Fuerza de Tarea de San Jacinto entró al territorio y no tenía como fin y objeto el ataque a San José de las Mulas. El ataque a San José de las Mulas porque queda en el camino. Ellos venían a atacar al campamento. Venían dos fuerzas de tarea. Una que la comandaba Renato, que es la San Jacinto, y otra, la Jorge Salazar, que la andaba Toño. Entonces traían como misión atacar Cuscahuas. Y otro atacar un puesto que estaba ahí por este lado de Cerro Colorado. Pero ahí habían como unos 14, tal vez 20 milicianos. Entonces, según el lugareño de San José de las Mulas, que te digo, él nos relató que alguien le dijo, no hombre, pero ¿cómo van a ir a atacar ahí si solo hay 20? Si allí en las Mulas hay como 100 cubanos. O sea, hay 100 en una posición del ejército y hay cubanos entrenándolos pues ahí. Entonces, parece que el Renato dijo, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a ganar el mayor. Sí, voy mayor, pero no era pues una información real. Ahora, ahí la desproporción, si bien es cierto, es enorme, al entrevistarlos a ellos reconocen y otorgan respeto a cómo ellos defendieron perimetralmente la posición y por tanto tiempo. Porque producto de errores de ellos mismos, aún con toda esa experiencia, la valentía que la juventud sandinista ahí demostró, lo importante, cada vez que ellos lanzaban una ofensiva, se les repelía, y con tanta certitud que eran jefes de grupos los que caían. Desde entrada primero le reventaron los testículos, ¿verdad? Que es ese compañero que menciona Marvin, se llama David Espinosa. A otro ametralladorista de ellos, el ametralladorista de San José de la Mula, lo partió en dos. Se llama Camilo. Entonces, pero esos datos te los aportan ellos mismos, y ellos mismos te dicen cuántos fueran a morir, porque eso te le da validez a una obra. Si vos haces solo de una parte el relato, entonces todos van a decir que esta parte mintió y sobredimensionó las cosas. Pero cuando haces un ejercicio de esto, pues se genera más veracidad. ¿Cuántas bajas tuvo en esa misión la Fuerza de Tarea de San Jacinto? Mira, ellos te dan diversas cifras, pero si comentas con los jefes, entre heridos y muertos, son más de 20. Muertos andan ahí por los 12. Y heridos andan mucho más. Entonces, hay heridos de gravedad. Lo que pasa es que ellos sí pueden, como te dijera yo, salvar a los heridos, dejarlos en casas de seguridad o extraerlos. La gente de las Mulas no tuvo ni siquiera la opción de comunicarse entre pozo a pozo y sacar al otro, porque el ataque de 250 es una barbaridad, pues. Es muy fuerte. Y de una posición superior, además. Pero fíjate que al final yo creo que cuando alguien hace el análisis sobre cuánto cayó de uno y cuánto cayó del otro, no está ahí, yo creo, la certeza para medir la victoria de uno sobre otro. No, fíjate que yo te estoy preguntando por el dato curioso, es decir, porque yo entendía que la Fuerza de Tarea había entrado y había hecho otras operaciones, que no solamente era esta, pero básicamente entró, cumplió esta operación, si acaso tuvo alguna refriega tanto en la entrada como en la salida, y regresó a Honduras. Pues. No, ellos entraron ya venían ellos, como te digo, ya habían chocado de manera chispeante, ¿verdad? Esporádicamente. San José de las Mulas es el primero que se da de envergadura, porque después a ellos luego fueron a atacar el castillo, y se tomaron el castillo, y luego ya van en persecución hasta la frontera, y en la persecución la vieron muy dura, pues se tuvieron inclusive que comer los caballos que traían para soportar la carga. Es que te pregunto porque, por ejemplo, está el caso de la Trinidad.
claro. En Estelí, que la Trinidad en Estelí parecía un triunfo asegurado para ellos, pero la presencia tanto de, creo que era 1 o 2 BRIC que estaban en refrescamiento muy cerca de la Trinidad, y que son movilizados inmediatamente cuando la toma de la Trinidad en julio del 85, si no me equivoco. Y eso fue un reguero de muertos de esa fuerza de tarea que entró para la Trinidad, pues. Claro. Yo solo quisiera, antes de darle el turno a Marvin, tu pregunta es muy al lugar, porque es siempre la pregunta que se hace. Entonces, este combate, como vos bien decís, es, vamos a decir, el combate insignia que va a identificar ese carisma de lucha, esa combatividad de la juventud sandinista, que después demostrado por todos los jóvenes del servicio militar o todos los jóvenes que participaron en la defensa de la revolución en los años 80. Pero ¿qué sucede aquí? Mira, aquí año con año, desde que esta gente cayó, se conmemora esta fecha. Con gobierno sandinista, sin gobierno sandinista, hoy más que nunca se conmemora de una manera muy oficial, coherente. Se instaló un monumento de Jesús de la Resurrección en el lugar del cuartel, que está lindo el monumento, porque nosotros fuimos al lugar con las dos partes a revisar el lugar y decirte si yo estaba aquí, yo estaba allá. Yo entrevisté a Marvin Vallecillo, me explicó dónde estuve en el puesto de tirador, y hacía mucho, pues, en los viajes que hicimos. Y hay un monumento que mira hacia el ocaso. Es muy simbólico, tiene una placa ahí de la Juventud Sandinista con todos los nombres de los caídos. Y hoy ellos lograron que el monumento va a ser mayor, te explicar. Entonces, ellos trascendieron. Estos jóvenes son inmortales. Son inmortales y yo no conozco que esa trascendencia, esa inmortalidad, se refleje en el otro lado. Entonces, ahí está la victoria. Sí, son como más anónimos. Pero además de esto, ellos del tema de las actividades que tienen siempre con esa comarca de atención, que difícilmente a la gente de la comarca se les va a olvidar la gesta de ellos. Yo recuerdo que entrevisté a un campesino y entonces él me dijo que le habían enseñado a tocar flauta y guitarra. Y él nombró los nombres de los dos compañeros que le enseñaron. Que le instruyeron. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Vos estuviste en estas conversaciones de conciliación. En algunas. En algunas. Me vas a contar tu experiencia sobre conciliación. Vamos, hacemos pausa, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Este libro, Un despertar de fuego y sangre, que aborda en parte la historia de San José de las Mulas. Decís que sale de un proceso de investigación académica que incluye el tema de la conciliación entre las partes, ¿no? Yo estoy seguro que si yo le pregunto a Marvin, va a contestar exactamente lo mismo que he contestado yo. Ya en el 2006, 2007, me encontré con alguien que estuvo viviendo fuera de Nicaragua durante los 80 y que regresó en los 90 y que me dijo, a propósito del resultado de las elecciones que acaba de ganar el presidente Ortega, me dijo que la única solución que había para Nicaragua era la guerra. Ya en aquel momento me lo planteó. Yo le dije, no, papá, aquí guerra, nada. Yo creo que quienes hemos vivido este tema sabemos que para Nicaragua no debe haber absolutamente, la opción de la guerra debe ser ni siquiera la última, es decir, es que no debe de estar entre las opciones para la solución en Nicaragua. Entonces, te quiero preguntar, a propósito de y de esas sesiones de conciliación,
¿cuáles eran tus sentimientos? Porque a mí me pasó la primera vez que a mí me tocó hablar con la Contra en el 90, que tenía recelo. ¿Ah? Que tenía recelo. Luego, y me tocó hacer varias entrevistas con comandantes de la Contra y demás, y que participaron en acciones en las que murió gente que yo conocía. Entonces eso me daba mucho recelo, pues, al principio, y ya después las cosas fueron cambiando, pues, ¿no? Entonces no sé, ¿cuáles eran tus sentimientos, Marvin, en estas sesiones? Es decir, cuando nosotros tocábamos ese tema, nos comenzamos a reunir. De hecho, nosotros hablamos con las madres, porque teníamos ya un acercamiento, ¿ya? Entonces, nosotros también teníamos un recelo, pero las madres fueron bien contundentes. Los perdonamos, ¿verdad? Hay que reconciliarnos. Nuestros hijos lucharon, y yo sé que si ellos están presentes, ellos quieren paz. Y mientras nosotros no les perdonemos, no vamos a vivir en paz internamente, y tampoco no vamos a promover la paz. Por lo tanto, debemos de reconciliarnos, ¿verdad? Y hacer andar esta patria, ¿verdad?, en paz. Entonces nosotros comenzamos a aceptar, pues. No Es decir, todos, las madres los empujaron, la actitud de la madre los empujó. nos a ustedes. empujó a nosotros, porque nosotros no queríamos participar, ¿verdad? Yo estaba bien receloso, hay otros que no participaron del todo, ¿verdad? Pero hoy en fecha entendemos, como dice el comandante, la compañera, estamos en otros momentos, en otros tiempos, y la importancia es la reconciliación, ¿verdad?, la paz, ¿verdad? Y por eso es que nosotros llevamos la memoria de nuestros hermanos, porque en la comarca San José de las Mulas nosotros con la alegría demostrábamos paz, con la educación demostrábamos paz. Nosotros nunca fuimos a San José de las Mulas a hacerle la guerra a nadie. Nosotros estábamos ahí tranquilos, relacionando con la población. Más allá de nosotros nos hicieron la guerra, y lógicamente teníamos que defendernos, ¿no? Aunque no fue proporcional, pero hubo unos encuentros, nos estrechamos las manos, ¿verdad? Estamos en paz y seguimos luchando por la paz, ¿verdad? Las madres, todas, me puedo atrever a decir que todas, porque con todas yo he platicado, ella dice que están en paz, porque saben que la memoria de sus hijos no fue en vano, fue para que tuviéramos una paz, dieron su vida para que tuviéramos una paz. Y yo me siento tranquilo a esta fecha. Al comienzo estaba receloso, pero ahora me siento tranquilo, porque las madres nos dieron una lección. Hay que vivir en paz. Yo estoy en paz, yo ya los perdoné, mi hijo está en paz, y hay que luchar por la paz. Ok, me imagino que esa era parte de la idea que tenían ustedes cuando empiezan a... Fíjate que son sentimientos bastante encontrados, porque yo recuerdo cuando preparamos en la universidad la sala donde se iban ellos a encontrar, ¿verdad? Y sobre todo iban a terminar con una lectura. Acababa de ganar el gobierno sandinista, y también esta es otra parte de las características o objetivos de este libro. O sea que nosotros siempre andamos vamos a decir coloquialmente, en la onda de la prospección, ¿verdad? Y queríamos analizar nosotros con anticipación si durante un gobierno sandinista el formato utilizado de la contrarrevolución iba a ser posible en este nuevo contexto. Y cuando conversamos con ellos, por eso le preguntamos a la gente de la resistencia si qué preferían ellos, o la guerra como ellos la vivieron, o la paz, ¿verdad? Que se estaba tratando de darle más fuerza en este segundo término de la revolución. Entonces, al final del encuentro, ellos debían, cada una de las partes, abordar el tema de la paz con un discurso. Pero por X o Y razón, la parte del batallón llega tarde, o sea, se está tardando. Y entonces están todos la gente de la resistencia, y ellos entienden como que esa tardanza es una voluntad de nada de conciliación. Y entonces se me acerca uno que era muy enigmático, muy conocido, el comandante Chispero, ¿verdad? Muy controversial. Y él en una silla de ruedas se me acerca y dice: mire, decano,
Si ellos en 5 minutos no vienen, pues entendemos que no quieren nada, dice, con nosotros. No, hombre, le digo yo. Pues estaba comunicando, sí, hombre, vamos tarde, pero llegamos, Manuel, tranquilo. Y cuando ya llegaron, esto se calma, ¿verdad? Y fue lo que te cuento ahí con Manolo, que se vieron, que le agradeció por salvar la vida, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos el jefe de plana del batallón, Alberto Aitán, había mucho ayudado a otro en unos problemas de tierra cuando este era alcalde de San Carlos. Y viendo pues el resultado del libro y todo, miramos una foto de este hombre de la Resistencia y me dice, yo a este lo conozco. ¿Cómo se llama? Así. Si a este le ha ayudado mucho con los problemas que tiene de tierra. Entonces le ofrecí que nos vamos a reunir la próxima semana y nos reunimos con él y todo eso. Y le dice, mira Alberto, cuánta gratitud te tengo, le dice, con todo que me ha ayudado. Y no sabía, le dice, que le volamos riata a tu gente, pues. Entonces, pero Alberto con una madurez dice, bien tranquilo, eso ya pasó, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los sandinistas, como te dice Marvin, nunca se movilizaron en función de ir a matar a alguien, sino de responder a la construcción o a conseguir la paz que tanto necesita para construir una patria mejor, pues. Entonces la conciliación o la reconciliación, desgraciadamente, aparece después de momentos muy duros. Si vos mirás, después de la Primera Guerra Mundial, aparece la necesidad de crear la Sociedad de las Naciones. Vuelve el mundo a entrar en un vórtice de guerra, ¿verdad? Fracasa la Sociedad de las Naciones, la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, 65 millones de personas muertas en ese conflicto, aparece las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, siempre el hombre va a estar buscando de manera ideal la forma de cómo cerrar, clausurar esa página de guerra, ¿verdad? Impedirle a la guerra que aparezca y evitarla hasta el máximo. Entonces, desgraciadamente, alguien va a estar también inyectándote ese veneno del odio. Porque si vos te pones a analizar el contexto coyuntural de la movilización de los batallones, ¿verdad? Sobre todo por el trabajo político ideológico que se va a hacer, el trabajo cultural y de relación con los campesinos, se da un momento en que aquella confianza y estrechez de relación que se había creado entre el campo y la ciudad en la Cruzada Nacional de Alfabetización, que los artífices fue toda esa juventud alfabetizadora, se había desboronado, por lo que mencionaste al principio, la aparición de las milpas. Antes de San José de las Mulas, habían incursionado a la profundidad de Nicaragua en función de reclutar y secuestrar una gran cantidad de campesinos. Entonces, muchos de los, para que tengan una idea, a la fuerza de tarea de Toño y Renato, para entrar a las mulas, le aportaron 500 campesinos que habían sido entrados y reclutados, ¿verdad? de la montaña. Entonces, esa gente ya venía bien trabajada. Si comentábamos el otro día con Marvin que ellos pasaban y pintaban en una casa, que ellos mismos nos relatan, ¿verdad? Si Quito viene, el ACA lo detiene, generaba dentro del campesinado un odio anticomunista total. Claro. Entonces, Sí. yo me estoy seguro que cuando Marvin se movilizó, al igual que vos y yo, nunca habíamos tocado un libro de ateísmo, ¿verdad? Pero sin embargo, ya el calificativo de ateísta, comunista, ya estaba, porque de esa manera. Bueno, pero fue la misma historia para los brigadistas de la Cruzada Nacional de Alfabetización, pues también lo mismo, iban a adoctrinar, a llevar el comunismo al campo y demás. Vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus sobre este tema de la conciliación, reconciliación. Quiero traer lo que narraron estos miembros de la resistencia nicaragüense que no tenían después a quién darles parte, que te pidió que por favor dijeran y se resaltara que Estados Unidos los había abandonado. Eso Estados Unidos los manda
Y ha estado en un interés el gobierno de los Estados Unidos en mantenernos en conflicto. Ahorita, en esta crisis reciente, se me escapa con quién estábamos reunidos y conversando, y daba el dato que hay registros que entre abril, mayo, junio, por día eran millones de mensajes de WhatsApp los que circulaban. Y las fuentes de estos mensajes de WhatsApp, hablando, diciendo las cosas que no eran, dando los fake news, alentando el odio en Nicaragua, provenían, y en este orden, de Costa Rica, de Estados Unidos y de Colombia y Venezuela. Y El Salvador. Y El Salvador. ¿Ah? Pero es decir, desde ahí nos empujaron a enfrentarnos en Nicaragua. Porque hay que destacar que en el año pasado, en el 2018, se desató el odio, o se empujó el odio en Nicaragua. Y eso fue lo mismo que hicieron en los 80. Sí. Empujar desde afuera odio en Nicaragua. Fíjate que un comandante de la Resistencia me obsequió un libro de un periodista norteamericano en inglés. Y él, en la parte de San José de las Mulas, él dice que al final hubo una especie de reprimenda del por qué habían actuado así. Y que ellos temían, está escrito por el norteamericano, que tarde o temprano esto iba a salir a la luz. Y en cuanto al parte que hablábamos, él dice que el jefe andaba celebrando los 15 años de su hija en Miami. El otro estaba en un hotel en Tegucigalpa porque tenía un resfriado. O sea, los mandos no estaban ahí. Había un comandante emblemático, Leonardo Celedón, que ya falleció, en Chispero. Él me mostró una foto donde le está reclamando a Oliver North. Vino Oliver North aquí y le dice, nos abandonaron, ¿verdad? Pero eso no termina de entender el pueblo, de que van a ser siempre utilizados por los norteamericanos. Somoza escribió un libro que se llama Nicaragua traicionada, o sea, traicionada por los norteamericanos. Te estoy relatando esta parte de Oliver North, o el comandante Leonardo Celedón con Oliver North. Pero en realidad a la contra lo utilizaron. Terminó la guerra, cada quien para su casa. Ninguna atención psicológica, mucho menos médica. El gobierno sandinista, el que en función de la reconciliación ha hecho mucho por ello. Muchos de los puntos que se acordaron se han cumplido a favor de ello. Entonces, Nicaragua, desgraciadamente, producto de la influencia psicológica perversa que dirige las acciones norteamericanas de política exterior, va a estar sometida a este enorme tipo de tragedia. Cuando vos lees el relato de cómo esto va terminando, que te digo, se patentiza en lo que dice el periodista norteamericano en su libro, vos decís, así es como van a parar los reales que financian este tipo de agresiones o de desestabilización. Después que ellos logran su objetivo y las clases, vamos a decir, las élites logran llegar a un gobierno y apoderarse de él, se olvidan de todo este campesinado, de toda esta gente que luchó por ello. Una vez instalado, y aquellos también, los norteamericanos me refiero, se van a olvidar, porque esa es su función, mantenerte en el caos. Entonces, por eso la reconciliación, la conciliación debe ser la máxima aspiración de Nicaragua si queremos realmente construirnos y vivir en un país mejor y próspero, ¿verdad? Uh-huh. Marvin, justamente este tema del olvido es lo que no ha ocurrido ni con los familiares, ni con los caídos, ni siquiera con San José de las Mulas. Ustedes la semana pasada estuvieron en el cementerio visitando las tumbas de los caídos. El fin de semana fueron a San José de las Mulas, ¿ah? Y me decís que quieren elevar el monumento que está ahí, es decir, darle más
mayor altura. Sí, nosotros hemos hecho una labor completamente ya nos sentimos en familia, con las madres, con los familiares que ya no están, su mamá o el papá de los muchachos, ¿verdad? Porque la mayor parte nos conocíamos, éramos estudiantes, compañeros de clase, éramos vecinos, ¿verdad? Y San José de las Mulas no solamente nosotros la conmemoramos los 27 de febrero, nosotros pasamos todo el año con actividades. ¿Qué tipo de actividades? Llevamos a las madres a pasear a Granada, al Salvador de Allende, la llevamos a actividades recreativas, encuentros con la juventud sandinista. Estamos permanentes en actividades culturales, ¿verdad? De encuentro entre nosotros. Ahí cada uno ponemos de traje y ahí nos reunimos con las madres, pues, ¿verdad? ¿Cuántas madres sobreviven de las 23? Hay 9, hay 9, pero hay más por lo que nosotros atendemos compañeras, madres, que sus hijos cayeron en otra fecha. Sí. Y que fueron miembros del batallón. Sí, que era lo que... Entonces ahorita hay 21 entre papa y mama. ¿Ya? La mayor parte de madres de San José de las Mulas ya han fallecido, pero nosotros no llegamos hasta ahí. Hay algunos que viven el papa, está vivo el papa. Nosotros visitamos al papa. Cuando dentro de las posibilidades nosotros tenemos coordinación con las brigadas sandinistas, las médicas, ¿verdad? Y nosotros hacemos enlace a cualquier necesidad que ellos tienen, pues. Y si no está el papa, no está la mamá, nosotros tenemos vínculo con la familia mayor. Y nosotros siempre los llevamos a San José de las Mulas, los llevamos a almuerzos que nos hacen la juventud sandinista, ¿verdad? Visitamos el cementerio, todo el año estamos pendientes en el cementerio con la limpieza, cada año le hacemos algo nuevo a los muchachos. Es decir, que ellos no solamente están bonitos el 27, pasamos todo el año con ellos, ¿no? ¿Y el ambiente en San José de las Mulas? En San José de las Mulas nosotros vamos 2 veces al año. En febrero nosotros le llevamos cuadernos, ¿verdad? Le hacemos piñata, hacemos una actividad cultural. Lo mismo que estaban haciendo. Lo mismo que estábamos haciendo en 1983. En diciembre le llevamos un juguete. Ahí hay más de 400 estudiantes. Y a cada uno nosotros le llevamos un kit, ¿ya? Y a cada uno de los niños le llevamos un juguete, ¿verdad? Entonces nosotros estamos recordándolos a ellos ahí. Y seguimos haciendo la labor de solidaridad que hacíamos en 1983. También construimos un monumento, pero nosotros no llegamos hasta ahí. Le vamos a construir un monumento mejor, más bonito, ¿verdad? Que trajo un equipo con la juventud sandinista, ¿verdad? Compañeros militantes del Frente Sandinista de los municipios, compañeros militantes del CLS de varias instituciones, amigos que estuvimos estudiando con ellos, hemos aportado un granito para lograr ese objetivo, un monumento grande y bonito para ellos, pues. Que el que está ahorita está un poquito alejadito, no mucho, de la escuela, en una propiedad privada que nos dieron el permiso de construirlo ahí, pues. Pero ahora vamos a construir donde ellos cayeron, ¿verdad? Que es más cerca del colegio, dentro del colegio, ¿verdad? Que ya nos dieron autorización del Ministerio de Educación, un lugar que va a ser como un parquecito, algo así, para que los niños se sienten, ¿ve? Va a haber unas banquitas, la mamá se van a sentar en unas banquitas, se van a poder tomar fotos porque tienen una gradita, tiene el Jesucristo ahí también, ¿verdad? Es un monumento bien bonito que cuando lo inauguremos te vamos a traer una foto. ¿Cuándo piensan inaugurar? Tenemos la meta, tenemos 15 días para hacerlo. Bueno, pero es que ese ya. Entonces. Sí, ya. La meta de nosotros es un plan con una visión larga que tuvimos a partir de que nosotros iniciamos. Hemos venido cambiando y cambiando, pero ahora nosotros dimos una petición al Consejo Municipal de Matiguá que se eleve a sitio histórico San José de las Mulas. Es decir, antes que termine marzo, ahí ya está puesto el monumento nuevo. Esa es la meta de nosotros. Lo único que nos puede atrasar es la lluvia porque está lloviendo todos los días. Eso es lo único que nos puede atrasar. Pero nuestra meta es que va a estar diferente el monumento de los muchachos. Bueno, quiero agradecerles, Manuel, Marvin, que hayan estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua, recordando a los jóvenes que dieron ejemplo de valentía, de decisión en 1983 y que se convirtieron en ejemplo luego
para los mismos miembros del batallón, del 3062, del 3072, pero luego para los miembros del servicio militar patriótico, igual para los otros batallones de reserva de los años 80. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.